Saludos, centinelas. Aquí habla el universo revelado. Y hoy la verdad sale a la luz. Porque alguien tiene que decirlo ya. Con tanta confusión alrededor del DCSU, estamos todos mirando al lugar equivocado cuando intentamos adivinar quién va a ser el próximo Batman. Nos hemos obsesionado con listas de casting, con fancasts, con nombres que suenan bien en X. Y mientras tanto, James Gunn ha ido soltando pistas silenciosas sobre el tipo de caballero oscuro que quiere, sin que casi nadie las conecte de verdad. Antes de meternos hasta el fondo en este laberinto de teorías, filtraciones y contradicciones oficiales, déjame pedirte algo rápido. El canal está a punto de alcanzar una meta muy importante, una de esas marcas que cambian el juego y abren puertas para hacer vídeos más ambiciosos, más largos, con más tiempo de investigación y hasta especiales dedicados solo a la Batfamilia. Si te suscribes ahora mismo, no es simplemente un clic más. Es literalmente formar parte del grupo que empuja este proyecto al siguiente nivel. Tu suscripción ayuda a que sigamos desmontando rumores, analizando trailers frame a frame y dando voz a las teorías que otros canales ni se atreven a tocar. Ahora quiero saber desde dónde estás viendo este vídeo. Déjame en los comentarios tu país y tu ciudad, aunque sea un pueblo pequeño, perdido en mitad del mapa. Me encanta ver desde dónde se conectan los centinelas, y os prometo que leo absolutamente todos los comentarios. Si este contenido te conecta con las noticias y teorías más calientes del universo nerd, deja el triple kill, comenta y comparte. Vamos al lío. La pregunta que todo el mundo lanza es: ¿quién será el próximo Batman de James Gunn? Pero muy poca gente se está haciendo la pregunta realmente importante. ¿Qué tipo de Batman encaja en el plan general del DCU tal y como lo está construyendo Gunn? Y eso cambia completamente la perspectiva. Porque una cosa es fichar a un actor que quede bien en el póster, y otra muy distinta es diseñar un Batman que funcione dentro de un universo donde Superman ya está establecido, donde otros héroes llevan años en activo y donde la Batfamilia no puede presentarse como si fuera algo recién inventado. El punto de partida, para entender la conversación, es la aparición relámpago de Batman en Creature Commandos. Mucha gente la trató como un simple guiño, casi como si hubieran puesto una silueta genérica para que el público diga: ¡ah! Vale, existe Batman en este universo. Pero si analizas la escena con calma, hay detalles que no cuadran con la idea de modelo genérico. La complexión del personaje, la forma en que se mueve, la postura cuando aterriza. Todo eso transmite una edad y una experiencia muy específica. No parece un novato, pero tampoco un veterano al borde de la jubilación. Venimos de una década rarísima para el personaje en cine. Tuvimos a Ben Affleck haciendo de Batman veterano, físicamente demoledor, pero emocionalmente quemado. Luego llegó Robert Pattinson con la propuesta de Matt Reeves, mucho más centrada en el lado detective, en la rabia contenida, en un Bruce que todavía está aprendiendo a ser algo más que un vigilante traumado. Y en medio de esas dos visiones, James Gunn anuncia que su DCU va a tener su propio Batman para The Brave and the Bold, separado del universo de Reeves, coexistiendo con él pero sin mezclarse. Es normal que el fandom se haya vuelto loco elaborando listas. Unos quieren volver al rollo hiperviolento tipo Batfleck, otros quieren algo más noir como Pattinson, y luego están los que piden un híbrido imposible entre ambos. El cameo de Creature Commandos entra en escena como una especie de prueba de estrés para el fandom. Si fuera un simple placeholder, podrían haber usado cualquier modelo estilizado, algo casi simbólico. Pero el Batman que vemos allí tiene un cuerpo ancho, compacto, de esos que recuerdan a algunas etapas del cómic donde Bruce ya ha pasado sus primeros años caóticos y ha entrado en una fase de maestría física. No hablamos del tanque total de The Dark Knight Returns, pero tampoco de un chaval de 20 y pocos años improvisando. Es un término medio muy medido. Y aquí conviene hacerse una pregunta. ¿De verdad creéis que un tipo como Gunn, que lleva años jugando con la percepción del público, va a aprobar un modelo corporal completamente aleatorio para el primer vistazo oficial al Batman de su universo, aunque sea en animación? Puede decir públicamente que no es el diseño final del traje, que no es definitivo, que no hay que darle demasiadas vueltas. Pero eso no significa que no esté usando esa escena para marcar un marco conceptual claro.
Traje, colores, orejas del caul. Eso es lo de menos. La clave está en cómo sientes al personaje cuando lo ves en movimiento. Hay un detalle que casi nadie comenta y que es muy revelador: la fluidez de la animación en esa secuencia. No hay una sensación de torpeza, ni tampoco de alguien sobrecargado por la armadura. Se mueve con la facilidad de un veterano que lleva años saltando entre tejados, pero sin la pesadez de un cuerpo totalmente destrozado. Eso, trasladado a live action, encaja con un Batman en torno a la mediana edad, con suficiente recorrido para haber entrenado a más de un Robin, pero sin que el desgaste le impida seguir siendo físicamente dominante cuando comparte plano con Superman o con otros metahumanos. Otro factor que entra en juego es la propia lógica del DCU. El Superman de este universo no es un debutante absoluto. Se nos presenta en un mundo donde la idea de superhéroe ya existe, donde hay una coexistencia de figuras y amenazas. Si metes en ese tablero a un Batman que acaba de empezar, se rompe el equilibrio. Tendrías que dedicar media película a justificar cómo ha llegado tan rápido al nivel de leyenda urbana de Gotham. En cambio, si apuestas por un Batman ya consolidado, con años de operaciones a su espalda, puedes saltarte toda la repetición de origen que el público está harto de ver y entrar directamente en las dinámicas de legado, trauma compartido y conflictos morales dentro de la Batfamilia. Por eso la edad, más que un número, se convierte en una herramienta de diseño narrativo. La silueta de Creature Commandos no grita principiante, tampoco grita «se me rompen las rodillas al levantarme del sofá». Está en ese punto dulce, donde Bruce Wayne ha visto de todo, pero todavía no ha llegado al borde del precipicio. Y si piensas en las 8 teorías que vamos a desgranar en el resto del vídeo, verás que casi todas chocan entre sí precisamente por la edad que asignan al personaje. Algunas imaginan a un Batman muy joven, que apenas ha entrenado a un Robin. Otras le colocan como un veterano que podría tener a varios ex-Robins pululando por ahí. La aparición animada, sin decir una sola palabra, ya descarta los extremos. Hay quien dice que no hay que tomarse estas cosas tan en serio, que la animación es más libre y que todo se puede ajustar después. Pero si conoces cómo funciona la construcción de un universo compartido, sabes que los primeros pasos rara vez son improvisados. Antes de cerrar un guión definitivo, se trabaja una y otra vez sobre la pregunta: ¿qué versión de este personaje sirve mejor al conjunto? Y en el caso del Batman del DCU, la respuesta parece cada vez más clara. Tiene que ser alguien que llegue a la fiesta con historia, con cicatrices y con errores a sus espaldas, pero que aún tenga margen para evolucionar a lo largo de varias películas. Lo interesante es que esa lectura no contradice lo que Gunn ha ido diciendo en entrevistas, solo le da una lectura un poco más incómoda para las teorías extremistas. Cuando él habla de un Batman y un Robin ya establecidos, cuando menciona la importancia de la Batfamilia en el DCU, está diciendo a gritos que no piensa empezar desde cero. Y si no empiezas desde cero, tampoco puedes fichar a un Bruce que parezca estar empezando hoy. Necesitas un punto medio muy concreto, que es justo lo que sugiere la forma en que Batman es representado en Creature Commandos. Antes de avanzar al resto de teorías, quédate con esto en la cabeza. Esa primera aparición no fue un cameo inocente, ni un simple fanservice. Fue una pieza del puzzle, colocada con bastante más cuidado de lo que parece a simple vista. Marcó el tono físico, la presencia y la etapa vital del Batman del DCU sin necesidad de ponerle una cara todavía. Y si juntamos eso con el estado actual del universo, con Superman ya sobre la mesa y con proyectos como The Brave and the Bold y la reconfiguración de la Batfamilia en el horizonte, empezamos a ver qué teorías pueden sostenerse y cuáles se caen por su propio peso. Y lo divertido es que hay un detalle de esa escena que casi nadie ha querido analizar a fondo, quizá porque obliga a aceptar que algunas fantasías de casting nunca van a pasar de ser eso, fantasía. Ese pequeño detalle lo dejamos para cuando empecemos a enfrentarnos a la teoría más prohibida de todas. Vamos con la teoría más polémica del conjunto, y probablemente también la más insistente. ¿Y si Robert Pattinson termina siendo, al final, el Batman oficial del universo de James Gunn? Aunque parezca un sinsentido desde lo que se ha dicho públicamente, hay detalles recientes que han reavivado el debate con fuerza. Empezando por una fotografía del set de Clayface,
donde puede verse una pegatina del murciélago que coincide exactamente con el símbolo del Batman de Pattinson. ¿Qué hace ese símbolo ahí, en un supuesto proyecto DCU? Aunque Gunn ha dicho que no aprueba todos los elementos de diseño que aparecen en producciones en desarrollo, el símbolo estaba demasiado bien colocado, demasiado visible, como para ser una simple coincidencia. Y es que, cuando hablamos del DCU, las coincidencias casi nunca lo son. La versión oficial, repetida por Gunn y reafirmada en la última Comic Con, es que The Batman y su secuela forman parte de un universo Elseworlds, completamente separado del canon principal. Pero eso no impide que existan presiones internas dentro de Warner para unificar identidades visuales y capitalizar lo que ya ha funcionado. Y Pattinson, guste o no, ha funcionado. Su película recaudó más de 770 millones de dólares, con un tono que convenció tanto a críticos como a una parte amplia del fandom. ¿De verdad van a ignorar por completo a un Batman ya consolidado, con una estética reconocible y un fandom leal, justo cuando se necesita cohesión? El otro argumento a favor de esta teoría tiene que ver con tiempos de producción. La secuela de The Batman ha sufrido varios retrasos. Primero dijeron que llegaría en 2025, luego se pospuso a 2026 y ahora ni siquiera hay fecha de rodaje confirmada. Mientras tanto, The Brave and the Bold no tiene director asignado ni protagonista confirmado, lo que ha llevado a algunos insiders a plantear la posibilidad de una fusión silenciosa. Que The Batman Parte 2 empiece a introducir elementos del DCU, aunque sea de forma lateral, para que el salto no sea tan brusco más adelante. Esta estrategia encajaría con lo que ya se ha hecho en otros estudios, como Marvel con los multiversos o Sony con sus universos paralelos, que ahora quieren unificar. No es descabellado, es, de hecho, una jugada bastante lógica, desde el punto de vista corporativo. Ahora bien, todo esto se tambalea si tomamos en serio las declaraciones del propio James Gunn. Él ha insistido, en múltiples ocasiones, en que The Batman de Reeves y The Brave and the Bold pertenecen a mundos distintos. Ha dejado claro que no habrá cruce entre ambos universos, al menos no a corto plazo. Pero aquí es donde la teoría vuelve a coger fuerza. ¿Y si esa afirmación es solo temporal? ¿Y si se trata de una estrategia de contención, mientras preparan una transición lenta y meditada para evitar una saturación de versiones? La idea sería sencilla: usar el Elseworlds como campo de pruebas para el nuevo Batman, y si funciona a nivel narrativo y visual, adaptarlo progresivamente al canon. Y si no funciona, mantenerlo aislado como experimento paralelo sin dañar el núcleo del DCU. Además, hay una lectura interesante que se ha escapado al análisis más superficial. El estilo visual de The Batman ya se ha acercado, sin quererlo, a algunas de las claves tonales que Gunn quiere para el DCU. No estamos hablando de la oscuridad en sí, sino del enfoque emocional del personaje. El Bruce de Pattinson no es un justiciero tradicional, es un joven obsesionado, fracturado, pero profundamente humano. Y si el plan de Gunn es construir un universo donde los héroes tienen relaciones complejas, dilemas reales y evolución auténtica, este Bruce ya cumple con muchos de esos requisitos. Faltaría ajustar su historia de fondo, introducirle en un mundo compartido y darle espacio para interactuar con otras figuras del DCU. Pero la base ya está ahí. Claro, hay obstáculos evidentes. El primero, la edad de Pattinson. Si se quiere un Batman con un hijo adolescente como Robin, es decir, Damian Wayne, Pattinson tendría que interpretar a un Bruce cercano a los 40. Y aunque visualmente podría lograrlo, el salto temporal obligaría a modificar la cronología de su personaje. Además, la Gotham de Reeves es tan cerrada, tan específica, que introducirle metahumanos y alienígenas rompería su lógica interna. Pero, ¿y si eso fuera justo lo que buscan? ¿Y si The Batman Parte Segundos sirve precisamente para abrir esa Gotham, para mostrar cómo empieza a cambiar el mundo a su alrededor, y cómo Bruce debe adaptarse a algo que ya no puede controlar? En resumen, la teoría de que Robert Pattinson se convertirá en el Batman oficial del DCU parece improbable, pero no imposible. Hay demasiadas piezas que encajan demasiado bien como para descartarla por completo.
Y aunque Gunn haya dicho que no será así, su historial demuestra que sabe cómo jugar con las expectativas del público. Ya lo hizo con Peacemaker, con The Suicide Squad y ahora con el nuevo Superman. Nada está 100% confirmado hasta que aparece en pantalla. Y en este caso, hay una jugada silenciosa que podría estar cocinándose a fuego lento, mientras todos miramos hacia otro lado. Y hay una razón por la que algunos insiders creen que The Batman Parte II podría ser el último capítulo antes del reinicio total. Ahora vamos con una teoría que, aunque no tiene el mismo nivel de ruido mediático que otras, ha ganado adeptos en los foros más meticulosos del fandom. ¿Y si el Batman del DCU está inspirado directamente en la versión del universo Absolute escrita por Scott Snyder? Esta línea editorial reciente reimagina aspectos clave del personaje, desde su origen hasta sus relaciones personales, con giros muy concretos. Bruce no es rico, su madre está viva, y algunos villanos clásicos fueron sus amigos de la infancia. A primera vista, puede sonar a reinvención extrema, pero si lo analizamos bien, encaja sorprendentemente con la tendencia de James Gunn de recuperar conceptos marginales y convertirlos en parte del canon principal, como ya hizo con Peacemaker o con los Creature Commandos. El punto clave para esta teoría viene precisamente de esa serie animada. En el cameo que analizamos antes, la silueta del Batman mostrado recuerda mucho al diseño de Nick Dragotta para el universo Absolute. Es un Bruce más corpulento, casi con un aire de luchador callejero, que se aleja del clásico traje esculpido con abdominales perfectos y se acerca más a una figura sólida, casi intimidante, como si llevara años peleando sin descanso. Esta estética coincide también con el tono que Gunn ha dicho que busca para el DCU, héroes que han sufrido, que no son dioses brillantes, sino figuras complejas, cargadas de historia, con defectos visibles. Si conectamos eso con la filosofía detrás del Batman de Snyder, podríamos tener pistas más concretas de por dónde irán los tiros. Además, hay algo que mucha gente ha pasado por alto: la narrativa del universo. Absolute no es simplemente un what if loco. Fue diseñada como una forma de reconectar emocionalmente con el personaje desde otro ángulo, uno más humano, más accesible, incluso más social. Y eso podría ser el giro que Gunn está buscando para diferenciar su Batman del resto. Un Bruce Wayne sin fortuna, obligado a construir su leyenda desde abajo, sin el respaldo de Wayne Enterprises ni de gadgets imposibles. Un Batman más cercano al pueblo, que recurre a recursos reales, que falla, que improvisa. Eso no solo sería nuevo en cine, sería un reseteo narrativo con muchísimo potencial. Y además, permitiría conectar emocionalmente con una audiencia que ya no se identifica tanto con los héroes perfectos. Ahora bien, la teoría también tiene puntos débiles. Para empezar, el hecho de que el universo Absolute es todavía muy reciente y no está consolidado como una línea clásica dentro de DC. No tiene el peso histórico de The Dark Knight Returns, ni la profundidad psicológica de Year One o The Long Halloween. Sería un riesgo basar todo un universo compartido en una línea tan joven, sin garantía de que el público la entienda o la acepte. Además, los cambios en los personajes secundarios, como Alfred, que no es mayordomo, o Martha Wayne, que está viva, podrían descolocar por completo a los fans tradicionales. ¿Está el gran público preparado para un Batman sin trauma fundacional? Porque si los padres de Bruce no murieron, su viaje interior se transforma en otra cosa. Es un nuevo personaje. También hay una cuestión importante: la interacción con el resto del universo DC. Si el Batman del DCU proviene de una línea tan alternativa, ¿cómo encaja con Superman, con Wonder Woman, con Green Lantern? ¿Cómo se justifica su presencia en la Justice League si su historia, sus motivaciones y su contexto son tan distintos? Gunn ha sido claro en que quiere cohesión, pero eso requiere que todos los personajes partan de ciertas reglas compartidas, a no ser que esta versión del Batman Absolute sirva como punto de partida, y no como retrato final. Es decir, que comience como un Bruce sin fortuna, sin familia rota, y poco a poco se encamine hacia el Batman que conocemos, con su leyenda reconstruida desde otro enfoque. Lo interesante es que esta teoría no exige una adaptación literal.
Podría ser una inspiración visual y tonal, sin necesidad de copiar los detalles narrativos. Un Bruce con el físico y la actitud del Absolute, pero manteniendo los pilares básicos: los padres muertos, la fortuna Wayne, la dualidad con Gotham. Eso permitiría a Gunn introducir un nuevo aire sin romper la esencia. Y si encima quiere jugar con esa dualidad, podría incluso guardar ciertos elementos del Absolute para un posible multiverso, un cruce posterior o una variante futura. Porque si algo ha quedado claro en los últimos años, es que DC no tiene miedo a mezclar líneas temporales cuando le conviene. Y si eso ocurre, hay una escena en particular de Creature Commandos que podría tener mucho más peso del que imaginamos. Pero eso te lo cuento en el próximo bloque. Una de las discusiones más activas en redes desde que se anunció The Brave and the Bold gira en torno a una pregunta tan básica como explosiva. ¿Qué edad tendrá el nuevo Batman del DCU? Y no es una pregunta menor. Porque la edad del Caballero Oscuro define toda la arquitectura del universo compartido. Si tenemos un Bruce Wayne de 25 años, estamos hablando de un Batman que apenas empieza, más cercano a la versión de Pattinson. Si tiene 45, estamos ante un veterano, con décadas de experiencia, y un Bat-Family ya consolidado. Y aquí entra en juego una pista muy concreta. El Robin de esta película será Damian Wayne. O al menos, eso era lo que sabíamos. Hasta que Gunn volvió a mover las piezas. En varias entrevistas, James Gunn mencionó que el Robin de su universo sería Damian, el hijo biológico de Bruce y Talia al Ghul, lo que implica automáticamente que el Batman del DCU no puede ser joven. Para tener un hijo adolescente como Damian, Bruce debería estar en sus 40, como mínimo. Eso nos situaría cerca del enfoque de Batman y Robin, de Grant Morrison, donde el mentor ya está endurecido por años de guerra en Gotham, y Damian llega para romperle todos los esquemas. Sin embargo, recientemente, Gunn ha soltado una frase ambigua. Las cosas han cambiado. Que ha desatado todo tipo de especulaciones. ¿Significa esto que Damian ya no será el Robin del DCU? ¿O que su edad será ajustada para que encaje con un Bruce más joven? Aquí es donde la teoría del Batman maduro cobra más fuerza que nunca, porque incluso si Damian desaparece del guión, la lógica narrativa exige un Bruce con cicatrices y bagaje. Además, elegir un Batman veterano permitiría algo que el cine de superhéroes lleva tiempo intentando sin éxito: mostrar a un héroe en decadencia, que ya ha perdido cosas, que no necesita demostrar nada, pero que aún tiene misiones por cumplir. Es la esencia del Batman de The Dark Knight Returns sin caer en su tono apocalíptico. Un Batman que ya ha pasado por todos los Robins, que ha visto a Gotham caer y levantarse, y que ahora tiene que enfrentarse a un nuevo universo donde los metahumanos no solo existen, sino que los superan en poder. En ese contexto, un Batman joven se vería eclipsado. En cambio, un Bruce curtido puede funcionar como la figura de control, como el ancla moral del DCU. No sería el protagonista de todas las películas, pero sí el que establece el tono de los demás. Una especie de Nick Fury oscuro y con capa. Y luego está el casting. No se ha anunciado oficialmente quién interpretará a este nuevo Batman, pero las audiciones filtradas y las quinielas de insiders apuntan a actores en la franja de los 40-50 años. Eso no es casualidad. Hay una intención clara de marcar distancia con las versiones anteriores. Si tienes a un Superman joven como David Corenswet y una Supergirl debutando con Millie Alcock, necesitas que Batman tenga una energía opuesta. El mentor frente al aprendiz. El estratega frente al impulsivo. Incluso visualmente, esa diferencia de edad aporta contraste. Y aunque aún no sepamos si Damian sigue en el tablero, un Batman maduro ya está implícito por todos estos indicios indirectos. La duda real no es si será mayor, sino si ya habrá pasado por todo el arco de Jason Todd, Dick Grayson y Tim Drake. Porque si la Bat-Family ya existe cuando lo conocemos, eso abre otra línea de teorías que todavía no hemos explorado. Otro argumento que refuerza esta idea es el título de la película, The Brave and the Bold. Este nombre, aunque muchos lo relacionan con la serie animada infantil, en realidad proviene de una línea de cómics donde Batman suele actuar como veterano, haciendo equipo con héroes jóvenes o con menos experiencia. Es una antología de historias donde él es la constante,
el pilar que guía o confronta a otros personajes. Elegir ese título es, en sí mismo, una declaración de intenciones. No se llama Batman Begins, ni Year One, ni The Batman. Aquí no se trata de ver cómo se convierte en héroe, sino cómo ya lo es, con todo lo que eso implica. Y eso, narrativamente, solo tiene sentido si hablamos de un Bruce con años de servicio, con peso, con errores acumulados, no de un debutante. También hay una necesidad estratégica detrás de todo esto. El DCU necesita diferenciarse del Batman de Matt Reeves, que ya es joven, solitario y en plena construcción de su identidad. No puedes competir con eso haciendo más de lo mismo. Así que la mejor jugada es ir en dirección contraria. Un Batman que ya ha perdido un Robin, que ya ha trabajado con Gordon durante décadas, que conoce a sus enemigos por nombre y por heridas. Eso también permite atajos narrativos. No necesitas contar otra vez cómo murió Thomas y Martha. No necesitas justificar por qué Bruce tiene un traje nuevo cada año. Todo eso ya pasó. Puedes centrarte en lo que realmente interesa. Cómo se relaciona con Damian, cómo sobrevive en un mundo con dioses. Y sobre todo, qué le queda por perder. Y hay un punto más, casi escondido en las declaraciones de Gunn, que puede ser clave. En una entrevista reciente, dijo que este Batman ya ha vivido mucho, pero sigue aprendiendo. Esa frase no parece encajar con un héroe novato. Da la sensación de que el guión parte de un punto intermedio. No es un viejo retirado, como el de Keaton o el de Kingdom Come, pero tampoco un chico aprendiendo a golpear. Es alguien que ha cometido errores graves, que ha tenido conflictos con su familia, y que probablemente verá cómo esos conflictos resurgen con Damian. Y eso apunta a un enfoque más emocional, más familiar, casi al estilo The Batman and Robin Eternal, donde el pasado de Bruce se convierte en obstáculo para el presente. Un enfoque así solo funciona si Bruce tiene historia, y todo apunta a que la tiene. Esta teoría puede sonar como una locura salida de un foro de Reddit a las 3 de la mañana, pero cuanto más la analizas, más sentido empieza a tener. Imagina esto, el primer metahumano conocido en el nuevo DCU. No es Superman, ni Wonder Woman, ni siquiera algún experimento fallido del gobierno. Es Batman. Según esta teoría, Bruce Wayne habría sido enviado al pasado por accidente, y sus hazañas habrían quedado registradas durante siglos, como la primera evidencia de metahumanos. Esta hipótesis toma fuerza a partir de un detalle que pocos han conectado con intención. En el guión de Superman, Legacy, se dice que los metahumanos existen desde hace más de 300 años. Y justo esa cifra coincide con la línea temporal de uno de los arcos más extraños de los cómics, The Return of Bruce Wayne, donde Darkseid lanza a Batman al pasado, obligándole a sobrevivir en distintas épocas hasta regresar a su tiempo. Es decir, esto no sería algo nuevo. Ya lo vimos en las viñetas. La locura empieza cuando intentas encajar eso en el nuevo universo cinematográfico. ¿Realmente Gunn se atrevería a mezclar ciencia ficción, viajes en el tiempo y Batman en su primera aparición formal? Suena arriesgado, pero también alucinante. Un Bruce Wayne que ha vivido en otras épocas, que ha sido pirata, vaquero, cavernícola, y cuya leyenda ha sobrevivido en manuscritos, pinturas y mitos, hasta que el mundo moderno lo redescubre como un metahumano ancestral. Eso explicaría por qué los registros del DCU reconocen a los metahumanos desde hace siglos, pero no con nombres concretos. Sería un guiño perfecto para los fans de largo recorrido, y al mismo tiempo, una forma original de distinguir al Batman de este universo. No como el millonario que se viste de murciélago por trauma infantil, sino como alguien que ha sufrido la manipulación del tiempo y ha tenido que reconstruirse a sí mismo a lo largo de las eras. Pero aquí hay una trampa. Si esta teoría fuera cierta, cambiaría por completo la forma en que entendemos a Batman. Ya no sería simplemente un humano con entrenamiento extremo y gadgets. Se convertiría en un símbolo eterno, en una anomalía temporal que ha influido en la historia de la humanidad. Su presencia en el pasado habría marcado culturas, leyendas e incluso religiones. En ese caso, podríamos ver referencias a un hombre murciélago en antiguas civilizaciones, algo similar a lo que hizo Zack Snyder con las pinturas de Darkseid en ruinas antiguas.
Y esa reescritura del mito tendría ramificaciones brutales. Podría justificar la existencia del culto de la corte de los búhos, que ve en Bruce un ser ancestral. O la obsesión de Ra's al Ghul con su figura, no solo por lo que representa ahora, sino por lo que fue en el pasado. Otra pista que los fans más obsesivos han recogido viene del estilo narrativo que Gunn ha adoptado para su DCU. En lugar de contar historias desde cero, ha optado por un universo ya en marcha, donde muchos héroes llevan tiempo operando. Esto permitiría insertar a un Batman con décadas de legado, incluso siglos. No haría falta mostrar el accidente temporal desde el inicio. Podría ser algo que se revele en una segunda o tercera película, cuando empiecen a aparecer pistas sobre quién es realmente Bruce Wayne. Una especie de retcon inverso que nos haga reinterpretar todo lo visto hasta ese momento. Imagínate una escena en la que Batman encuentra una cueva con pinturas rupestres de un hombre vestido como él. O un documento del siglo XVIII con su símbolo grabado. Sería puro mindblow, pero encajaría si se hace con cuidado. Ahora, también hay que reconocer lo difícil que sería vender esta idea al gran público. Para muchos espectadores, Batman funciona porque es humano, vulnerable, alguien que pelea contra dioses sin tener poderes. Si introduces viajes en el tiempo y paradojas temporales desde el principio, corres el riesgo de romper esa conexión emocional. Es más fácil aceptar que Superman venga de otro planeta, o que Flash rompa la línea temporal, que imaginar a Bruce como un viajero cronológico. Por eso, si Gunn se decanta por esta vía, lo más probable es que lo mantenga en segundo plano, como una subtrama, una sombra que va creciendo con el tiempo, tal vez en un flashback breve, o en pistas dispersas que solo los más atentos puedan unir. En cualquier caso, lo que sí está claro es que esta teoría, aunque suene desquiciada, tiene base en los cómics. The Return of Bruce Wayne no es un arco menor, y fue escrito por Grant Morrison, uno de los autores más influyentes del murciélago. En esa historia, Darkseid lanza a Bruce a través del tiempo como castigo, y él sobrevive en distintas eras, siempre adaptándose, siempre luchando. Al final, regresa más fuerte, con un conocimiento del tiempo que ningún otro héroe posee. Si el DCU quiere hacer algo realmente diferente con Batman, este podría ser el camino. No es solo una cuestión de edad o de estética, es una reconfiguración total del personaje, que lo sitúa en una escala mítica. Y si ya estás pensando que eso sería demasiado para una primera película, puede que tengas razón. Pero también puede que ya haya pistas escondidas que no hemos conectado del todo. A veces, las teorías más locas son las que más se acercan a la verdad. Pocas cosas generan tanta expectación entre los fans como la posibilidad de ver por fin a la Batfamilia bien representada en el cine. Y esta última teoría no solo apunta en esa dirección, sino que podría redefinir el tono emocional de todo el DCU. Se trata de la idea de que Dynamic Duo, uno de los proyectos anunciados por James Gunn, no gire en torno a Batman y Robin como muchos asumieron al principio, sino a Dick Grayson y Jason Todd, en sus primeras etapas, cuando todavía eran niños o adolescentes con vidas paralelas. Si esto se confirma, significaría que estos dos personajes clave no solo existen ya en este nuevo universo, sino que tienen un pasado compartido antes incluso de conocer a Bruce Wayne. Y eso, narrativamente, abre puertas interesantísimas. Imaginemos una Gotham pre-Batman, una ciudad al borde del colapso, con bandas juveniles, mafias y corrupción institucional. En medio de todo eso, dos chavales huérfanos sobreviven como pueden. Dick, el acróbata circense que ha perdido a su familia. Y Jason, el rebelde que crece entre callejones y coches robados. Ambos coinciden en varios puntos de su infancia, quizás en un orfanato o reformatorio, o tal vez simplemente como dos figuras que se cruzan mientras esquivan a la policía. La teoría sugiere que ese vínculo previo sería el núcleo emocional del futuro del DCU. No se trata solo de poner a dos Robins en pantalla, sino de mostrar cómo se construye una hermandad marcada por el dolor, la desconfianza y, con el tiempo, la lealtad. Esto no sería solo un recurso narrativo, sino una forma brillante de darle más peso al concepto de legado en la mitología de Batman. Bruce no solo entrenaría a jóvenes talentos,
se convertiría en el catalizador que transforma a dos almas heridas en héroes. Pero lo más interesante de esta propuesta es que permitiría explorar el conflicto inevitable entre ellos. Dick, siempre el más racional, el que busca equilibrio, y Jason, impulsivo, desobediente, el que cruza líneas. Si los vemos crecer juntos desde pequeños, su ruptura en el futuro, cuando uno sigue el camino del símbolo y el otro cae en la oscuridad, dolerá más. Será más real. Y todo eso podría desembocar en una versión cinematográfica impecable de Death in the Family, con una carga emocional brutal, porque ya tendríamos años de conexión con esos personajes. Sería un juego a largo plazo, pero con una recompensa narrativa potentísima. Además, esta idea encajaría perfectamente con la visión de Gunn. Héroes que ya existen, relaciones que no tienen que construirse desde cero. Podríamos empezar la historia de The Brave and the Bold, con Dick ya como Nightwing, y Jason en plena crisis de identidad como Robin. Pero el público sabría que hay una historia detrás. Y ahí es donde entra Dynamic Duo, como precuela emocional. Incluso podría lanzarse como una serie limitada, en animación o live action, que detalle ese crecimiento conjunto. En los cómics no hay un gran desarrollo de su infancia compartida, así que el DCU tendría libertad creativa total para reinventar esa etapa, sin traicionar el canon. Y ojo a esto, en una de las líneas más queridas por los fans, Batman and Robin, Batman Reborn, es Dick quien actúa como Batman mientras Damian asume el rol de Robin. ¿Qué pasaría si el DCU se atreviera a mostrar una evolución en la que Dick hereda el manto? No al principio, claro, pero como consecuencia lógica de todo este camino. Y eso cambiaría las reglas del juego para siempre. Ahora sí, si has llegado hasta aquí, ya formas parte de este círculo selecto de centinelas que no solo ven el contenido, sino que lo viven. Y si este vídeo te ha conectado con algo que te apasiona, como a nosotros, suscribirte no es solo apoyar el canal, es sumarte a una comunidad que está a punto de alcanzar una meta importante. Y tu apoyo es lo que nos empuja a seguir buscando cada detalle, cada pista, cada teoría. Así que si aún no lo has hecho, únete ahora. Y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad y país nos estás viendo. Estamos leyendo cada mensaje.